Ahora vamos con información de Bolivia porque esta semana se reveló una encuesta de la empresa Mercados y Muestras SRL en la que se evidencia que el 52% de los ciudadanos rechaza una eventual reelección del presidente Evo Morales. Los oficialistas restan importancia a estas cifras y dudan que reflejen la realidad de la opinión pública, mientras los opositores confían en que estos datos se puedan consolidar cuando se realice el referendo sobre la reforma a la Constitución. Entre tanto, el vicepresidente Álvaro García Linera pidió a las autoridades indígenas y ediles informar además a la población sobre la pregunta y el referendo. Quiero saludar a esta hora a Paola Cuentas, quien tiene más información, es nuestra periodista permanente en Bolivia. Paola. Amigos de la tarde, es el primer año de esta gestión del presidente Evo Morales, pero ya en Bolivia se siente un aire de campaña electoral nuevamente. En este caso, en torno a lo que significará el referéndum para cambiar la Constitución y viabilizar una candidatura más del mandatario indígena. Hay encuestas que se realizan y revelan que más del 50% está en contra. El detalle en el siguiente informe. El primer año del tercer mandato del presidente de Bolivia, Evo Morales, periodo que concluye el 2020, y el trabajo de encuestadoras ya gira en torno a una posible nueva candidatura del mandatario indígena. Y es que sectores sociales afines al oficialismo decidieron pisar el acelerador. De inmediato solicitaron los cambios a la Constitución. La ley para ello fue aprobada en tiempo récord y ahora están a un solo paso de consolidar este objetivo. El último requisito, pero el más importante, está en manos de la ciudadanía, que le dirá sí o no a las modificaciones a la Carta Magna y por tanto a una nueva candidatura de Morales. Una reciente encuesta refleja que en este momento el 52% de la población expresa su rechazo. Pretender que una encuesta es lo que define el estado de cosas o es lo que se tiene que tomar ya como verdad irrefutable, yo no creo que sea correcto. La encuesta es como lo es un tenedor para cortar un bife chorizo. La encuesta fue realizada tomando muestras de todo el territorio boliviano, área urbana y rural. Aunque oficialistas le dan poca relevancia a estos datos, opositores califican las cifras como el reflejo de toma de conciencia en la población. La diputada Norma Pierola sostiene que una nueva postulación de Evo Morales persigue otros intereses. Es simplemente con el único objetivo de tapar la corrupción generalizada de un gobierno y sobre todo garantizar su absoluta impunidad. La pregunta del referéndum está redactada. Fue enviada al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Constitucional para revisiones de norma. Si todo recibe el visto bueno, hasta fin de mes se aprobaría la ley de convocatoria a esta consulta, que se prevé se hará el 21 de febrero de 2016. Lo que tiene que tener garantizado el pueblo boliviano es que nosotros vamos a hacer estrictamente lo que mande el pueblo en ese referéndum. Seguidores del presidente Evo Morales se muestran seguros, aunque en un reciente proceso electoral promovido por oficialistas, el referéndum por estatutos autonómicos ganó el no. Esta fue una primera muestra de rechazo, dicen contrarios al mandatario indígena, quienes esperan que no existan ventajas de campaña para los que están en función de gobierno. No use de los recursos del Estado y no busque descalificar a la gente que piensa de que esto va contra la democracia. Van a tener que primero descalificar al Papa Francisco, que dijo que eternizarse en el poder es tiranía. El 21 de febrero de 2016, Bolivia una vez más en medio de un proceso electoral, en este caso el referéndum. Con esta información, amigos de la tarde, retorno desde Bolivia hasta el Centro Internacional de Noticias. Los dejo con más de la programación en este fin de semana. Gracias, Paola. Una buena tarde para ti. Quiero darle la bienvenida ahora a Fernanda San Martín, diputada opositora por el partido Unidad Demócrata, quien nos acompaña desde la capital boliviana, La Paz. Una buena tarde, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, y buenas tardes a toda América Latina. Estos días, estos meses previo a ese referéndum que se dará el año que viene, que podría darle la oportunidad a Evo Morales de volver a postularse como candidato a la presidencia, ¿cómo está el ambiente en Bolivia? ¿Sí pudiera concretarse esa teoría de que Evo Morales como presidente, como líder boliviano, está abusando de su poder, de su liderazgo para eternizarse en el poder? Bueno, a ver, quiero antes resaltar cómo ha sido este procedimiento para el cambio de la modificación de la Constitución. Ha sido un procedimiento que ha sido interpuesto por parlamentarios del movimiento del socialismo que en su primer momento decían que venía de bases sociales del pueblo, lo cual es totalmente falso. Viene de movimientos al interior del propio movimiento del socialismo. Una vez presentado esta propuesta de modificación de la Constitución en base no a un interés general, sino a un interés partidario y a un interés personal de Evo Morales y de Álvaro García Linera, porque no hay que olvidar también que es el vicepresidente
el beneficiario en esta modificación de la Constitución. Es importante recalcar que todo el procedimiento nosotros hemos denunciado que ha sido viciado desde el primer momento de nulidad. Hemos interpuesto más de 9 recursos en el Tribunal Constitucional, ya que cuando el oficialismo preguntó y hizo la consulta al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no del procedimiento, lo hizo antes mismo que la ley sea sancionada, es decir, se sancionó la ley el día sábado y día viernes anterior ha sido interpuesta ante el Tribunal Constitucional, lo cual la consulta entonces versaría sobre el proyecto de ley, no sobre la ley. Ahí el Tribunal Constitucional, en una actitud absolutamente en favoritismo del movimiento del socialismo, abre la ventana de la ilegalidad al permitir que el oficialismo pueda regularizar de cierta manera la presentación del nuevo proyecto de ley que ya había sido sancionado. Esta es una de las varias observaciones que hemos hecho como oposición en los últimos días y que hemos interpuesto incluso medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional justamente por tener estas observaciones a invalidez que podría tener este proceso que ha sido llevado, como lo hace el movimiento socialismo generalmente, de una manera sin respetar la ley, sin respetar lo jurídico, porque como decía en una célebre y funesta frase del presidente Morales, si metemos la pata, los abogados están ahí para arreglarlo. Eso ha implicado que el Tribunal Constitucional demuestra además que no está en una posición neutral e imparcial al no pronunciarse sobre los recursos que hemos hecho como oposición. Hemos también enviado la comunicación de que existían estos recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral el día de ayer, ha contestado a esa solicitud que hemos hecho y a ponerle conocimiento de esto, diciendo que simplemente ellos continúan con el proceso, lo cual no había un impedimento para que el Tribunal Supremo Electoral pueda esperar si hay una constitucionalidad o no, tanto sobre el procedimiento como sobre el contenido. Es importante recalcar también que dentro de los recursos que hemos interpuesto, nosotros hemos aclarado que no correspondería a una reforma parcial, a una ley que emane de la Asamblea Legislativa, ya que al tratarse de la base fundamental de las instituciones bolivianas del poder del órgano ejecutivo, es decir, afectaría la base fundamental y esto implicaría la necesidad de una asamblea constituyente, no de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. También le hemos hecho conocer eso al Tribunal Supremo Electoral, que como ya les comentaba hace un momento, no ha dado ninguna muestra de imparcialidad y más bien ha dado una muestra de que está sometido a los designios del propio Poder Ejecutivo. Eso es alarmante, ya que incluso el día de ayer se han filtrado que han habido reuniones entre las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de autoridades del movimiento del socialismo, y poco después sale el tema de la pregunta. Todo esto obviamente denota una prisa muy grande que tiene el movimiento del socialismo por apurar que este referéndum se dé lo antes posible. Y eso tiene un motivo también, un trasfondo no solamente político, también un trasfondo económico. Dentro de 3-4 meses, la crisis económica que va a vivir el país, ya que ya se empieza a sentir con la baja de precios de hidrocarburos, con la baja de precios, por ejemplo, en la quinoa, la producción de quinoa, los arroceros se han declarado en quiebra. Todo este panorama de inestabilidad económica le sería poco favorable al movimiento del socialismo para lograr ese acometido que tiene, que es el de la reelección. Sin contar, por supuesto, que esta modificación a la Constitución se hace sin llevar en cuenta el interés general, solamente con un deseo de concentrar el poder y, por supuesto, de perpetuar a Evo Morales como el único líder boliviano existente, lo cual diputada, obviamente menoscaba la calidad de la democracia. Aún así, diputada, bajo estas condiciones o frente a estas condiciones, ustedes, el día de hoy, ¿pueden asegurar que ese referendo lo gana la oposición?
La situación ha cambiado en los últimos 4 o 5 años, Carlos Eduardo. El 52% que refleja la encuesta de reprobación a esta reelección del presidente Morales, que es absolutamente arbitraria, caprichosa, que aducen que no hay líderes de su talla en el movimiento al socialismo. Bueno, eso es un problema del movimiento al socialismo y del propio Evo Morales y Álvaro García Linera al no saber generar nuevos liderazgos. El país no tiene por qué pagarlo, la democracia y la calidad de la democracia no tiene por qué pagarlo. Y la gente está cada día más consciente de eso. La corrupción que tiene este gobierno, una de los desfalcos más grandes en la historia de Bolivia, más de 400 millones de dólares en el fondo indígena, que han sido desviados a cuentas personales de dirigentes del movimiento al socialismo, incluso de asambleístas y senadores del movimiento al socialismo que están en este momento en funciones. Es decir, todo esto acumulado ha cansado a la población, y la población tenemos la certeza de que en febrero, cuando se ve, porque lo van a querer hacer el referéndum a como dé lugar, ilegal, de manera arbitraria, pero lo van a querer hacer, la población va a estar firme para decirle al movimiento del socialismo y a los apetitos personales de Álvaro García Linera y Evo Morales, decirle no, usted no puede irse por encima de las instituciones, no puede irse por encima de la voluntad del pueblo. Las instituciones y la Constitución y el espíritu de la Constitución jamás ha sido que el presidente tenga una reelección prácticamente indefinida, porque si la han cambiado ahora como quieren cambiarla de manera parcial, la Constitución, estamos seguros nosotros en la oposición que esto en realidad oculta una verdadera reelección indefinida, ya que posiblemente la puedan volver a modificar posteriormente. Es Fernanda San Martín, diputada opositora por el Partido de Unidad Demócrata, quien nos acompaña desde La Paz, Bolivia. Quiero agradecer que haya aceptado nuestra invitación el día de hoy. Una buena tarde.